una palabra y como un derrotero, ¿no? Como iglesia muy hermoso. Y pareciera que mi tarea es siempre recordar ese tipo de cosas, pero bueno, si esa es mi tarea, gloria a Dios. Con que cada quien cumpla la parte que le toca, está bien. Entonces yo le decía, bueno, Señor. Y en esa vigilia nos hablaba de un lugar que quizás hemos leído en muchas ocasiones en la Biblia, lo hemos escuchado, lo hemos pasado por alto, se llama Gosén, y nos hablaba de que nos estaba llevando a Gosén y nos estaba explicando qué era Gosén. Y mientras el pastor predicaba y estábamos en medio de la alabanza, de la oración, de la adoración, Dios me hacía sentir que no solo nos estaba entregando una palabra, que es lo más hermoso, ¿no? Recibir su instrucción, su palabra que nos guía, que nos alimenta, sino que lo que yo creía sentir de parte del Señor era que nos estaba entregando una estrategia para caminar en medio de estos tiempos que estamos viviendo. Y entonces quiero hablarles de Gosén para los que estuvimos, para los que no pudieron ir, para los que están conectados y tampoco nos pudieron acompañar. Espero que Dios nos esté hablando a todos. La prédica se llama Gocen lo mejor de la tierra. En Génesis 45:10 hay este pasaje que dice, vivirás en la región de Gosén, cerca de mí, con tus hijos y tus nietos y con tus ovejas y vacas y todas tus posesiones. Aquí le estaba hablando José a su familia, pero nos está hablando Dios también. El tiempo que Él nos está trayendo de Gosén es un tiempo en el que nos está diciendo, los quiero cerca de mí y no los quiero solos. A este tiempo, a este nuevo territorio, Él nos quiere con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestras ovejas, vacas, y dice, y todas las posesiones. O sea, es un tiempo para entrar a estar muy cerca de Dios, es lo que nos está pidiendo. ¿Por qué los llevó a vivir a Gosén? Decía, los quería cerca, así como José en su momento se lo dijo a su familia, Dios nos dice, los quiero cerca, cerca de mí. Es un tiempo para estar cerca y es un tiempo, si ustedes ven, nos habla de familia y nos habla de todo lo que nos ha entregado. Y me llamaba la atención y yo empecé a preguntarle alrededor de Gosén, Señor, ¿en qué tiempo llevaste tú al pueblo de Israel a Gosén? ¿Qué tiempo era ese? Señor, ¿qué hiciste? ¿Qué preparativos habías hecho? Porque con Dios nada es al azar, nada es casual. Él es el gran estratega. Él es aquel que dice que abre un camino y traza un camino para nosotros, ¿verdad? Y está trazado y que nuestro trabajo es obedecerlo y caminar en sus caminos. Y entonces encontré un pasaje muy lindo que se los quiero compartir, donde el mismo José reconoce en que Dios había preparado todo para ese momento. Y también está en el Salmo 105, el salmista reconociendo que Dios había tenido un plan. Les voy a leer primero el Salmo 105 y yo no sé ustedes, pero cuando empecé a leer esto, me dieron ganas de llorar porque recuerdo que nada de lo que nosotros vivimos es al azar, que todo tiene un propósito y que a veces en el momento podemos estar en medio de las circunstancias de la prueba difícil y nos sentimos agobiados, agotados, desanimados, bueno, tantas cosas que podemos sentir y vivir cuando estamos en medio de las pruebas, pero cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta que todo hacía parte del propósito que Dios nos estaba preparando. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 105 acerca de esto que estamos hablando. Dice, Salmo 105, del 16 al 19. Dijo, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Yo nunca había leído esto. Y si lo había leído, lo había pasado por alto. Pero qué hermoso que el salmista pueda reconocer que en el tiempo en que el Señor trajo en aquel entonces, ahí ya estamos viendo qué tiempo era, y es lo que quiero que nos vayamos ubicando, el tiempo en que Dios llevó a su pueblo a Gosén, dice, el salmista reconoce muchos años después, y nosotros tenemos que reconocerlo ahora, dice, trajo hambre, Dios trajo hambre sobre la tierra, y quebrantó,
o sea, las maneras de sustentarse el hombre, no podía, ni siquiera Faraón, que en ese entonces era el hombre más rico sobre la faz de la tierra, en ese momento podía sustentarse solo, porque el Señor quebrantó, como dice el salmista, todo sustento de pan. Pero entonces reconoce el salmista, envió un varón delante de ellos, y entonces empieza a darse uno cuenta que definitivamente siempre Dios tiene un plan y ha preparado un plan. Y ese varón que envió antes de entregarle al pueblo a Gosén fue José. O sea, no fue fortuito que un día estaba Gosén listo para su pueblo, así como hoy nos está diciendo que nos está entregando, que entremos a este territorio que se llama Gosén. O sea, ha habido unos preparativos, y así en este tiempo él envió a José delante, y el salmista reconoce que José tuvo un trato. Dice aquí que le afligieron, que le pusieron grillos, porque todos sabemos que estuvo encarcelado, que primero fue vendido como esclavo, que lo traicionó su propia familia, sus hermanos, que aún siendo esclavo, Dios lo bendecía, y entonces todo lo que él hacía fructificaba, y aún en medio de la esclavitud, su amo le reconoce sus talentos y reconoce que Dios estaba con él, y lo vamos a ver. Aún Faraón llega en un momento a reconocer que Dios estaba con él, pero es acusado injustamente por la esposa de su amo y termina en la cárcel. Y uno diría, y si nosotros miramos hacia atrás, muchos de nosotros decimos, pero otra más, otra situación, otro problema, pero es que Dios envía un varón, una mujer delante de su pueblo para preparar eso que él ha estado trabajando en nosotros, en nuestras familias, en la nación. Y dice, y miren eso tan hermoso, dice, dice que estuvo en la cárcel hasta la hora en que se cumplió su palabra. O sea, no hay un minuto antes ni uno después. Cuando hemos hablado sobre los desiertos, sabemos que al desierto, en medio de las pruebas, entramos guiados por el Espíritu Santo, y solo podemos salir guiados por el Espíritu Santo. O sea, ni un minuto antes, ni uno después. ¿Podemos demorarnos? Sí. Después, pero por cuenta nuestra, ¿no? Por la dureza de nuestro corazón, por nuestra necedad, por nuestra desobediencia, podemos demorarnos. Pero en los planes del Señor tienen un día y una hora. Y termina este pasaje que les estoy leyendo, dice, el dicho de Jehová lo probó. El salmista reconoce, y vamos a ver ahorita cómo, si ustedes se acuerdan, desde que era muy joven, Dios le da sueños y le muestra a José lo que va a hacer con él, y le muestra el final. Pero recuerden que Dios nos muestra el final, pero se guarda los intermedios, porque en los intermedios opera nuestra fe. Y él le había mostrado a José que un día delante de él se iban a inclinar, ¿no? Sus hermanos, que el sol, la luna, ¿se acuerdan? Los juncos se iban a inclinar de trigo, creo que era, se inclinaban delante de él. Le mostró que iba a ser un hombre de autoridad. Pero el salmista reconoce aquí que el dicho de Jehová lo probó. O sea, Dios probó el corazón de este varón. Entonces vamos aterrizando en qué tiempo estaba. Quiero donde el mismo José. Perdón, es que no tengo las gafas, con razón no veía bien. Un pequeño detalle. Dice, hay un pasaje donde el mismo José reconoce que él fue enviado, y le dice a su familia, le dice a sus hermanos que él fue enviado delante para ese tiempo de hambruna. O sea, así como el salmista reconoció mucho tiempo después lo que Dios había hecho a través de José para preparar para su pueblo esa provisión, ahorita lo miramos, a ver dónde yo lo tengo. El mismo José reconoce en un pasaje cuando los hermanos, cuando él se revela quién es a sus hermanos. Recuerden que sus hermanos no lo reconocieron, porque cuando se encuentran con él, ya él era un hombre de autoridad. ¿Sí? Ya José había sido, esto que dice el salmista, ya José había sido procesado, probado, y ya Dios lo había levantado como un hombre de autoridad. Y cuando José se revela a sus hermanos, en un pasaje en Génesis les dice, ellos están pues tristes porque reconocen lo que habían hecho, habían vendido a su hermano, habían engañado a su padre. Él les dice, tranquilos, Dios me envió para un tiempo así. O sea, Dios me envió para un tiempo como este, Él me envió delante
para poderles proveer en tiempos de hambre. Ahorita lo vamos a leer y me pareció tan hermoso porque estamos pasando situaciones difíciles. ¿Qué tiempo estamos viviendo? El tiempo en que Dios llevó al pueblo de Israel, a su pueblo amado a Gosén, era un tiempo de hambre, un tiempo de gran necesidad. ¿Y qué tiempo estamos viviendo? Si uno escucha los noticieros, ¿qué se escucha? Vientos de recesión, viene la recesión en Estados Unidos, la recesión en Europa, viene la recesión. O sea, es algo que está más que anunciado humanamente, ¿verdad? Lo que viene para la tierra económicamente, la recesión, la escasez, vemos los precios de los insumos, los precios de los alimentos, o sea, Dios nos está preparando, pero Dios tiene sus tiempos, sus momentos, y nosotros tenemos que estar tan atentos, tan sincronizados a lo que Él nos está diciendo, al igual que el tiempo del pueblo de Israel, Él los llevó a Gosén en un tiempo de necesidad, porque Él les enseñó que la fuente de provisión era Él. Recuerden lo que dice ese Salmo 105 tan hermoso, dice que Él quitó, ¿cómo es que dice? Secó, voy a decir, quebrantó todo sustento de pan, o sea, toda fuente de provisión fue quebrantada por el Señor. ¿Para qué? Para a su pueblo, cuando lo llevó a enseñarle que quién era la fuente de provisión, era Él. Y es lo que nos está enseñando en este tiempo, trayéndonos a Gosén, o sea, cerca de mí, porque yo voy a ser su fuente de provisión. Allá afuera puede haber recesión, allá afuera puede haber escasez, afuera puede haber hambre, puede haber enfermedad, puede haber tremenda violencia que estamos viendo, pero ustedes están aquí en Gosén, ustedes están cerca de mí y vamos a ver qué significa Gosén. Y la tierra de Gosén era lo mejor de la tierra que existía. Y entonces me hacía pensar también el Señor que así como Él preparó a José por todo este proceso que rápidamente hemos hablado y lo llevó, cuando sus hermanos ya se encontraron con él y llegaron a Gosén, ya José había pasado por lo menos 20 años de trato entre ser esclavo, estar en la cárcel y ahora ser ¿quién? El gobernador de la nación más poderosa, el imperio más poderoso de aquel tiempo. Después de Faraón, él era el más poderoso y fue prosperado y hubo provisión para Faraón a causa de José. O sea, lo que les digo, Dios sustentó toda fuente de pan, que si no hubiese estado José, en Egipto tampoco había pan, pero Dios tuvo un propósito. Y yo quiero que esto nos lleve a reflexionar como hijos de Dios, ¿qué ha estado haciendo Dios con nosotros? ¿Por qué nos ha estado tratando? Hay áreas en las que cada uno somos tratados especialmente, en las finanzas, en nuestro carácter, en las relaciones de familia, en las relaciones en el matrimonio, nuestra fe, nuestra dependencia. O sea, ¿qué nos ha estado tratando el Señor? No es gratuito, como a José, Él está mandando a sus hijos delante de un pueblo, delante de nuestras familias, delante de nuestros hijos, delante de nuestros amigos, porque nosotros estamos en Gosén y vamos a poder llevar esa provisión espiritual para los que están alrededor nuestro. Dios nos ha estado tratando para tiempos como estos, porque si hoy nosotros no tuviéramos claro que nuestra fuente de provisión es Dios, en un momento como la pandemia o en lo que se avecina para el mundo, económicamente, socialmente, todo lo que estamos viendo, la descomposición social llegando y moral a puntos que yo creo que ni nos habíamos imaginado en nuestras peores pesadillas y ya son realidad. Si nosotros no hubiésemos sido tratados, machacados, como Dios nos ha hablado como iglesia tantas veces como la oliva, ¿no? Machacados una y otra vez, procesados, no estaríamos preparados para entrar en este tiempo a Gosén y para poder ser provisión, no solo material me refiero, sino fuente de provisión espiritual para otros que van a estar en necesidad porque ellos no tienen al Señor. Nosotros tenemos esperanza, en Gosén hay esperanza. Y entonces, al igual que a José, Dios nos ha estado tratando, pero hay un propósito. Y cuando nosotros entendemos que hay un propósito, los tratos, las circunstancias, las pruebas las vemos diferente, porque hay una meta, hay un propósito. Ya no las vemos simplemente como los hechos que estamos pasando hoy tan difíciles, que hay momentos en que nos hacen llorar, decaer, desanimarnos, sino que lo vemos con esperanza. Esa es la diferencia.
sabiendo que hay un propósito. Cuando entendemos que en medio de todo lo que Dios está haciendo hay un propósito, así no lo veamos ahora, eso nos lleva a caminar mirando lo que el Señor va a hacer. Y yo creo que este párrafo que les voy a leer, se los he leído unas 5 veces, pero vuelvo y el Señor me lo trae y les he contado muchas veces que fue el primer librito que el pastor me dio. Y quiero leérselos. Dice, Dios ha preparado en secreto, y creo que somos nosotros, un grupo, dice, un grupo de hombres y mujeres que ocuparán posiciones de influencia en sus naciones. Esto fue escrito en el 2001. Estos serán una evidencia palpable de Dios para sus pueblos, ciudades y naciones. Serán luz en medio de las tinieblas. Algunos son empresarios, otros maestros y otros simples ciudadanos, pero todos siervos de Dios. Todos han pasado por un proceso de purificación del corazón, a través del cual sus motivaciones han sido probadas. Todos tienen algo en común. Dios los ha preparado para ser ejemplo en sus naciones. Serán como José, Daniel, Esther o Nehemías. Ahora son personas sencillas, pero Dios los levantará a su tiempo. Estos sanarán a sus naciones. El libro se llama Dios sana mi nación. Y eso fue escrito en el 2001, antes de lo de las Torres Gemelas. Y yo creo que eso es lo que Dios ha estado haciendo. Y nosotros somos parte de eso, de esos hombres sencillos, de esas mujeres sencillas que nadie conoce, pero que Dios ha estado preparando en secreto. Y todos tenemos algo en común. Dios ha estado probando las motivaciones de nuestro corazón. Recuerde que la razón de las pruebas del desierto es, te llevé para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, porque Dios ya lo sabía desde antes. Dios nos llevó para afligirnos y probarnos, para saber qué había en nuestro corazón, pero a la postre es para hacernos bien, para introducirnos en qué, en esa tierra prometida que es Él mismo, en su propósito, en el destino que Él ha preparado para nosotros y nuestras familias. Esa causa del propósito que Dios nos ha estado tratando para llevarnos a lugares de autoridad. O sea, a Gosén, para llegar a Gosén, Dios primero envía, como envió a José, en medio de un trato, de una preparación, para tener listo ese lugar de provisión, ese lugar donde su pueblo estaría cerca de él. Y él nos está llamando a ese lugar, a Gosén, a estar cerca de él. Les quiero leer aquí. Es algo que yo me lo he preguntado varias veces, no sé si ustedes se lo han preguntado. Hay muchas circunstancias que nos dicen que es todo lo contrario de lo que Dios nos ha dicho, ¿verdad? Y leyendo un estudio de José, el autor aquí decía que él se imagina que muchas veces José se preguntó, pero ¿y lo que Dios me dijo? Y toda esa autoridad y esa honra que Dios me mostraba, si estoy viendo exactamente lo contrario, terminó olvidado en una cárcel, aparentemente, pero allí también el Señor lo hizo prosperar, aún en medio de la cárcel, y fue reconocido. ¿Cómo podría creer José que en un momento él iba a ser usado para liberar todo un pueblo, pues traerlo a tierra de bendición, porque ellos estaban en una hambruna terrible en ese momento fuera de Egipto, donde Dios había determinado que era un territorio de bendición, que es lo que nos está ahorita diciendo, vengan, acérquense a mí, vengan a Gosén, a tierra de bendición, a lo mejor de la tierra, porque yo soy su fuente de provisión. Lejos de ahí, fuera de ese territorio, había muerte, había hambre, había escasez. Entonces, me impactó como el autor decía, yo creo que José se preguntó muchas veces, pero si veo todo lo contrario lo que me pasa, ¿les ha pasado a ustedes? Yo tengo palabras que no las voy a decir, que las tengo allá guardadas, y cuando veía ese estudio yo decía así, y me acuerdo la primera vez que me la dieron y llegué y encontré todo lo contrario de lo que Dios me estaba diciendo. Yo le dije, bueno, Señor, yo toda ingenua y pues recién convertida, yo le dije, Señor, pero no me dijiste tal cosa, porque uno cree que las cosas que el Señor le dice son para allá. No, no, no. Me está diciendo el final. Ah, ¿usted quiere honra? ¿Cuál es el modelo de Jesús? Jesús se humilló y Dios lo exaltó. Dice, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él se humilló voluntariamente. ¿Y quién lo exaltó hasta lo sumo? Él mismo, no, el Padre. Pero después de qué? De que él voluntariamente
se humilló. Entonces, nosotros ingenuamente creemos que si el Señor nos dice que honra, esperamos que sea allá y nos encontramos con humillaciones, desprecios, y uno dice, bueno, pero a ver, y lo que me dijiste, yo creo que muchas veces José se preguntó lo mismo, pero si nosotros entendemos que hay un propósito y hay un trato con una razón, y es que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, pero nos falta la segunda parte. ¿Cuáles cosas ayudan a bien? Nuestra desobediencia, nuestra propia voluntad, nuestra necedad, el querer hacer las cosas a nuestra manera. No, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, ¿qué ayuda bien? Todo lo que va acorde al propósito que Dios tiene conmigo. Y si yo entiendo eso y quiero caminar en el propósito de Dios, de manera que entonces las circunstancias, aun por difíciles, van a ayudar a bien de que de mi propósito, de lo que Dios ha planeado hacer con nosotros. Así como a José, Dios le enseñó a ser siervo antes de ser autoridad. Él esperaba, como les decía, pues ese momento, ¿no? De ser autoridad, de estar en eminencia como Dios le había mostrado, pero primero tuvo que ser siervo y le enseñó a ser siervo. Le enseñó a ser siervo siendo esclavo, le enseñó a ser siervo en la cárcel, para un día ponerlo en autoridad. Y yo creo que es lo que Dios ha venido haciendo con nosotros, enseñarnos a ser siervos para que en el momento que Él nos ponga en autoridad a causa del propósito de lo que Él ha determinado hacer con cada uno de nosotros, en el área donde nos quiera usar, pues habremos igual como Jesús, Él es nuestro modelo, fuimos siervos para poder en algún momento ser puestos en autoridad. Otra cosa que el Señor nos está demandando, y creo que en José, en este hombre que Él envió delante para preparar Gosén, hay un modelo para nosotros, es que fue un hombre que vivió en santidad. Cuando él es tentado, la esposa de Potifar quiere seducirlo y él es tentado, él no solo se duele de ir a traicionar a su amo, en el que él confiaba y reconocía. Mire lo que dice la palabra. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Se está refiriendo a la esposa de Potifar. Potifar confiaba en él y le dio autoridad sobre todo lo que poseía. Y le dice, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea, no solo se duele José de lo que haría a quien confió en él, que era su amo, sino también cómo pecaría contra Dios. Y es algo que Dios nos está demandando y creo que nos ha venido hablando en este último tiempo de muchas formas. Para este tiempo, para entrar en Gosén, Él nos está demandando santidad. O sea que esa santidad es la que nos va a llevar a guardarnos, a no querer hacer transacciones con el mundo, a no querer hacer lo que el mundo hace, no a causa de lo que el mundo opine, sino a causa de que nosotros queremos agradar a Dios. Esa es la santidad que Dios está demandando, no el ser religioso y decir es que yo no hago, no. Mi razón de obedecer a Dios es porque yo lo amo y quiero agradarlo y no quiero desobedecerlo, porque como dijeron los apóstoles, es preciso agradar a Dios antes que a los hombres, y José nos muestra ese modelo. Y por último, dentro de las cosas que yo creo que Dios nos está enseñando a través de José, es perdonar y amar con el amor de Dios, ¿no? Él tuvo que aprender a perdonar, y creo que en este tiempo que Dios nos está entrando a Gosén, necesitamos perdonar, necesitamos estar en santidad y necesitamos aprender a ser siervos, porque Él nos viene tratando con un propósito para llevarnos a lugares de autoridad en lo que Él tiene preparado para nosotros. Y tenemos que aprender a perdonar. Si hay algo que el enemigo hace una y otra vez, es llenarnos nuestro corazón de ofensas y hacer que nosotros simplemente sigamos cultivando y no perdonando, sino que ahí, abonando esa ofensa que se va a volver finalmente una raíz de amargura y nos va a traer mucho dolor. Dios nos está pidiendo y nos está enseñando, nos ha hablado de santidad, pero nos ha hablado de amor, de amarnos los unos a otros. ¿Y qué amor más grande que el perdonar? Esa es la expresión del amor de Dios. Por eso dice amar con el amor de Dios.
Y dice Primera de Pedro 4:8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, lo que Dios nos está demandando. Pero mire lo que dice la segunda parte, porque el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, cuando hay de verdad ese amor en nosotros, el amor de Dios, es el amor que cubre faltas, el amor que perdona, el amor que tolera, el amor que da una nueva oportunidad, el amor que da una milla más. O sea, en todo esto, José, ¿a quién estaba imitando? A Jesús. Se hizo siervo, un hombre que quería ser santo como su padre, como Dios era santo, y perdonó y amó con el amor de Dios. ¿Y qué es Gosén? Él fue el hombre que Dios usó para preparar Gosén. Gosén es, ¿qué significaba Gosén? Dice, Gosén es una parcela de tierra dada a los israelitas desde Egipto que limitaba con Canaán. Y esto es muy importante porque Gosén estaba entre Egipto, pero colindaba en frontera con Canaán. ¿Y qué era Canaán? La tierra prometida de Dios. Pero Dios los llevó y les dijo, aquí, cerca de mí, aquí, en esta zona que es, dice que Gosén, lo mejor de la tierra, esa zona que es de pastos, porque ellos eran pastores de ovejas, esa tierra que da fruto. Aquí los voy a tener antes de pasarlos acá, que era Canaán, porque era frontera con Canaán. Y había algo muy hermoso y es que siendo parte de Egipto, dentro del mismo Egipto estaba dividida Gosén de lo que era las ciudades de Egipto por el río Nilo. Y entonces hacía que fueran, aunque estaban en el mismo Egipto, estaban allá como separados, porque el río los separaba. Y eso me hacía pensar, primero en que eso nos está llamando a ser un pueblo apartado, ¿no? Estamos aquí en medio del mundo, pero lo sabemos que no somos del mundo, es real. Y eso tiene que ser real para nosotros. Y el río yo creo que representa el río del Espíritu, que es lo que nos hace diferentes. ¿Cuál es el sello de Dios en nosotros? El Espíritu Santo morando dentro de sus hijos. Y eso es lo que nos aparta, lo que nos santifica, quien nos restaura para nuestro Señor, el Espíritu Santo. Gosén, esto de que Gosén estuviera dentro de Egipto y limitara con Canaán es profético, ¿no? Eh, Gosén, Gosén es promesa de inmunidad y de protección. Eso era lo que Dios les estaba prometiendo. Vengan a Gosén porque aquí van a estar protegidos. Es promesa de inmunidad y de protección. Protección de que, del hambre. Recuerden que era un tiempo de hambre. Protección incluso del pecado. Gosén significa acercarse. Por eso dice cerca de mí. Es un tiempo para estar muy cerca de Dios, a donde Él nos está dando instrucciones. Y es un llamado a salir del mundo, a no mezclarse y a comprometerse y a crear. Y eso me pareció hermoso y es algo que yo he tenido en mi corazón, y a crear una morada en Dios. Recuerden que el Salmo 91, que tiene las promesas más hermosas de la Biblia, no es para cualquiera. El Salmo 91 empieza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo. O sea, ¿quién? El que hace de Dios su morada, el que permanece, el que vive, no el que pasa. Ay, hoy pasa y voy a saludar a Dios. Ay, hoy como que sí le voy a consultar a Dios. No, esas promesas de que, como en Gosén, lo que Dios nos está hablando, que caerán a nuestro lado 1000, al otro lado 10,000. Podrá llegar la peste destructora, la mortandad, el hambre, pero a nosotros no nos tocará. Esa promesa y todas las promesas que están en ese precioso Salmo 91 nos habla de morar, de permanecer, el que habita bajo la morada del Altísimo, y de eso se trata Gosén, de morar, de permanecer, de habitar bajo la sombra del Omnipotente. Gosén es una promesa de ser fructíferos. Vamos a ver que fue allí donde el pueblo, algunos estudiosos dicen que fueron 400 años lo que ellos estuvieron en Gosén, y que entraron 70, creo que contaban a los varones, o entraron 70, era la familia de José, pero salieron más de 2,5 millones. O sea, es un lugar para crecer, para multiplicar, para fructificar. Gosén fue protegido de todas las plagas, y esto es algo que tenemos que ver porque Dios nos está hablando y nos está enseñando a qué nos está llamando. Cerca.
en Gosén, estando, imagínense, en el mismo territorio, o sea, es el mismo país. Allá está la tierra de Gosén, separada por el Nilo, pero en el territorio, cuando Dios nos da una instrucción, cuando nosotros estamos bajo la cobertura, bajo el abrigo del Altísimo, hay inmunidad, hay protección. Si yo estoy bajo la voluntad de Dios, donde Dios y como Dios me está diciendo, hay protección. Puede que allá, como dice el Salmo, caigan 10.000. En el mismo Egipto, ya cuando llegó el momento de salir, desde el día que los entró, pues pasaron todas estas generaciones, pero cuando llegó el momento de salir, en el momento de las plagas, estaban en el mismo territorio, pero allá no hubo granizo, allá no hubo moscas, allá no hubo muerte. ¿Por qué? Porque había una inmunidad, una protección de Dios, porque era una instrucción que ellos debían estar ahí y ser su pueblo, y por lo tanto obedecerle, ¿verdad? Y eso me impactó. Yo sé que lo hemos visto, pero saber que aunque estaban en medio de la misma circunstancia, 400 años atrás, hambruna mundial, pero ahí hubo abundancia, porque el Señor mandó quien fuera adelante y preparara ese Gosén para su pueblo, que es lo que estaba haciendo con nosotros. Dice que Gosén es una postura del corazón, de apartarnos, de tener intimidad con el Señor, que es lo que Él nos está demandando. ¿En qué tiempo les decía que ya lo vimos que era en un tiempo de hambruna? Dice la misma familia de José le dice a Faraón, dice, dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. O sea, era un tiempo de gran hambre cuando Dios los llama y les dice, vengan, acérquense, porque yo voy a ser su fuente de provisión. Y esa fuente de provisión me llevaba, dice aquí en la palabra, que José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra. Eso es Gosén, lo mejor de la tierra. Y le dice, y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. O sea, esa provisión del que Dios nos está prometiendo en Gosén nos habla del pan de su palabra. Él nos ha dicho que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Mateo, que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4 dice, nos dice eso. Dios nos está hablando como a José lo sostuvo una palabra, ¿verdad? Una promesa de lo que Dios había dicho, así él viera todo lo contrario. Dios nos ha dado a nosotros muchas palabras que nos han sostenido en medio de circunstancias difíciles, de las enfermedades, de las pruebas, de las crisis familiares, de la escasez. ¿Qué tenemos en Gosén? ¿A qué nos llama Dios a Gosén? A tener unidad en familia. Cuando José le pide a su pueblo, a su padre, a su familia que se acerque, así como Dios nos lo pide, le dice, vengan cerca de mí con tus hijos, tus nietos, o sea, la familia. Gosén es un tiempo en que Dios quiere traer protección sobre toda nuestra familia y quiere que haya esa restauración de la que nos ha venido hablando, de volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Gosén es un lugar de unidad, porque allí Él va a proveer para todas nuestras necesidades espirituales y físicas. Ya vimos que Gosén está en Egipto y Egipto es tipo del mundo, ¿no? Eso es lo que significa Egipto. Estaban ahí, pero no eran de ahí. Ellos pertenecían al territorio donde Dios los había puesto, que era Gosén. En la tierra de Gosén, como les dije, hay multiplicación. Fue allí donde crecieron y esa multiplicación no solo nos habla, a veces nos dicen multiplicación y pensamos en economía, no, también del crecimiento espiritual. O sea, es un tiempo para madurar, para crecer, porque recuerden que es un tiempo donde todo lo que Él nos ha venido preparando, ¿no? A causa del propósito, tiene que dar fruto, ¿sí? Tiene que, hombre, hemos sido pasados, procesados, machacados, tratados, triturados, sazonados, pitados en la olla, que, pasados por fuego y a veces hay que subir, pulverizar, quebrantados, porque dice que Él nos quebranta como el alfarero. O sea, todos esos procesos tienen que dar fruto para este tiempo y de eso habla la multiplicación. Como les decía, en Gosén no hubo moscas, en Gosén no hubo granizo,
y granizo es tipo de los juicios de Dios, ¿no? Puede haber afuera grandes juicios, guerras, a consecuencia que del pecado, muerte, desastres naturales, a consecuencia de todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Pero en Gosén, o sea, allí en el lugar de protección al que Él nos está llamando, tenemos eso, esa inmunidad a partir de Él. Y otra de las plagas, si ustedes recuerdan, fueron las tinieblas. Dice la Biblia que no pudieron durante 3 días, no pudieron ni levantarse de sus camas porque no se veía absolutamente nada en Egipto. Y a pesar de que Gosén quedaba en la misma zona, allí no hubo oscuridad. Mientras que en Egipto había tremendas tinieblas, en Gosén no hubo oscuridad. Esto nos habla de lo que Dios nos viene hablando, que levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Pero que dice, he aquí que densas, grandes tinieblas cubrirán las naciones, mas a ti, sobre ti, que dice la palabra, será vista su luz. ¿La luz de quién? De Cristo. Entonces, Dios nos viene anunciando desde el año pasado, de hace 2 años, he aquí que grandes tinieblas densas van a cubrir las naciones, mas sobre nosotros, en Gosén, a donde Él nos está llevando, será un lugar donde será vista nuestra luz, porque las tinieblas no llegaron a Gosén. Y les decía que primero quería ubicarnos en qué tiempo los llevó, a quién envió delante, que me pareció tan hermoso y habla de los tratos y de los procesos, que era ese momento y que cuando el pastor nos hablaba de que el Señor nos estaba hablando de Gosén, de que nos estaba trayendo a Gosén, y nos lo dijo en una fecha y en una temporada de Dios muy específica. O sea, que nosotros no celebramos las fiestas judías, pues que son fiestas bíblicas, no las celebramos, pero sí estamos atentos, porque el cumplimiento de todas esas fiestas es Cristo, y las que faltan por cumplirse son los eventos escatológicos que faltan por cumplirse de la venida de nuestro Señor y demás. Pero sí estamos atentos a las temporadas de Dios. Y justo al día siguiente empezaba el nuevo año en el calendario bíblico. Y eso me impactaba porque Dios no tiene, como les decía, nada al azar. Nos está introduciendo en un nuevo tiempo y en un nuevo territorio. Y les decía que en medio de todo eso nos daba una estrategia. Y si ustedes recuerdan que el pastor nos ha enseñado varias veces que hubo 3 razones por las que el pueblo de Israel siguió dando vueltas en el desierto. ¿Sí recuerdan? Que era lo que Dios estaba tratando en el corazón de los israelitas y que por eso seguían dando. ¿Quién se acuerda? Ok, entonces esto era lo que yo puntualmente creí sentir de parte del Señor. En Gosén, el que nos está enseñando a ser agradecidos, reconociendo que todo, absolutamente todo lo que tenemos, lo que recibimos, viene de Él. En Gosén nos está enseñando lo que quizás nos ha dicho muchas veces, pero tenemos que experimentarlo y que se vuelva un rema para nosotros. La gratitud es un tipo de fe, porque nos lleva a agradecerle a Dios por las cosas que no son como si ya fueran. La gratitud nos lleva a decir, Señor, tú dijiste, tú harás. ¿Sí? Señor, tú lo prometiste, yo creo, Señor, ayúdame a caminar en obediencia para ver eso que tú dijiste. Señor, ayúdame a cumplir la demanda que tú pusiste sobre esa promesa que me hiciste, Señor, porque me cuesta, Señor, porque se me olvida, Señor, porque me duele, porque a veces son cosas que tenemos que dejar, pero la gratitud nos lleva a caminar creyendo que Él dijo y le damos gracias desde hoy, aunque no lo estemos viendo. Y que era lo que yo sentía muy fuerte, la estrategia que Él nos estaba diciendo es, el pueblo de Israel, yo lo llevé a Gosén para protegerlo, para cuidarlo, para proveerlo en tiempo de gran necesidad. Allí, a pesar de todo lo que pasaba afuera, ellos fueron guardados, crecieron, se multiplicaron, veían la mano de Dios, pero rápidamente se les olvidó. Y cuando Él los sacó para llevarlo, recuerden que Canaán era ahí al lado, lo acabamos de hablar, que era, limitaba, Gosén limitaba con Canaán. O sea, pasar aquí al otro lado.
dicen los estudiosos que de 15, máximo un mes, ¿no? 15 días, máximo 30 días podrían tardarse parando por toda la gente que era para llegar, si físicamente caminaran hacia llegar al territorio de Canaán. Pero ¿qué los tuvo dando vueltas en el desierto como a muchos de nosotros? Levanten la mano quien ha estado dando más de una vuelta de la que hubiese querido dar. Las dos, yo también quisiera levantarla. ¿A causa de qué? De nuestro corazón. Entonces, tan pronto el pueblo salió de ahí, ¿qué empezaron a hacer? A murmurar, a renegar, a olvidarse del favor y la misericordia que Dios había tenido con ellos y sus generaciones por 400 años, a olvidarse que la provisión, que la protección que habían tenido allí donde Dios los tuvo, era causa de su infinito amor y misericordia. Y empezaron a anhelar, y ni siquiera decir la comida que Dios nos daba en Gosén, no, la comida de los egipcios, la carne que nos daban. O sea, miren qué me hacía pensar o sentir el Señor, que la ingratitud nos lleva rápidamente a caer en incredulidad, porque entonces, ¿qué se vuelve nuestra manera de pensar, de hablar y de vivir? Renegar, murmurar, quejarnos, y la queja, la murmuración, la ingratitud es un tipo de incredulidad. Si la gratitud es un tipo de fe, la ingratitud es un tipo de incredulidad, porque nos lleva a desconocer el favor y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Y créanme que uno diría, ¡ah! Ese pueblo de Israel, Senia, Helber, Aide, Robert, Liana, Luis Alberto, esos somos nosotros. ¿Se han visto ustedes en eso? Yo sí. En muchos momentos, en circunstancias difíciles, me he descubierto renegando, me he descubierto quejándome y me he descubierto desconociendo la misericordia de Dios. Y yo le pedía perdón cuando preparaba este mensaje. Le decía, Señor, perdón, porque si tú nos estás advirtiendo que en Gosén lo primero que nosotros debemos aprender y que tú nos quieres enseñar, y era lo que más nos insistía el pastor ese día, o sea, a reconocer su favor, su gracia, su provisión, su misericordia, su amor, es porque, ¿qué quiere? Sentía yo que él quiere evitarnos el mismo error que cometió el pueblo de Israel, su mismo pecado. Su ingratitud los llevó a caer en incredulidad. Y cuando llegamos a la incredulidad, estamos a un paso de la idolatría. ¿Por qué? Porque ya perdemos de vista quién es nuestro Dios. Se nos olvida reconocer que todo viene de Él. Fácilmente podemos atribuirle la idolatría a nuestro mucho esfuerzo. No, es que yo trabajo berracamente, es que yo soy inteligentísimo, es que yo para los negocios soy un duro o una dura. No, yo me la sé. Miren cómo rápidamente el ser ingratos, el no reconocer todo lo que Dios nos da, nos lleva a caer en incredulidad. Orgullo, exactamente, esa independencia. Y eso nos lleva a la idolatría. Y el Señor me hacía sentir esa día mientras el pastor oraba, hay una estrategia aquí, y cuando me refiero a una estrategia, o sea, les estoy enseñando algo. Yo quiero que no les pase como al pueblo de Israel, que se olvidaron del amor, la misericordia, el favor, el cuidado. Si Gosén es un lugar para estar cerca de Él, es fuente de provisión, es un fuente de cuidado, es inmunidad en medio de tanta dificultad que va a haber allá afuera. O sea, no se olviden, es todo lo contrario, es momento de acercarnos más a Él, que si el enemigo, y sentía yo esto muy fuerte, está tratando de robarnos el gozo. ¿Qué le está robando a usted el gozo? ¿Qué me está robando el gozo? La ansiedad, la preocupación, los problemas financieros, una enfermedad, una situación con nuestros hijos, problemas en el matrimonio. O sea, busca robarnos el gozo, busca llenarnos de angustia, de ansiedad, porque cuando nos quita el gozo y nos quita la paz, fácilmente nos volvemos ingratos. Ya no reconocemos lo que tenemos, ya no somos agradecidos porque estamos viendo desde los ojos de la amargura, estamos viendo desde los ojos del enojo, desde los ojos de la angustia, de la desesperación. Y el enemigo, en medio de esto, el Señor nos está trayendo a un tiempo maravilloso en Gosén para cuidarnos, para protegernos. El enemigo nos está atacando, robándonos el gozo y nosotros le estamos colaborando. Pero Dios nos está diciendo, los traigo a Gosén, a tierra de bendición, a lo mejor de la tierra, para que estén cerca de mí, a este lugar de intimidad, donde ¿quién va a ser nuestra fuente de provisión? Él. ¿O quién ha sido hasta ahora? Que fue lo que se le olvidó al pueblo. El pueblo se le olvidó que por 400 años no fue Egipto.
el que le dio comida. Fue Dios el que proveyó todo. Y nos está invitando a que no nos olvidemos de darle a él el primer lugar en todas nuestras vidas, porque esa es la manera de guardarnos de caer en incredulidad, de que nuestra fe se debilite, porque cuando tenemos los ojos puestos en él, en su favor, en su amor, miren que yo lo he visto en mi vida, cuando yo todo el tiempo estoy reconociendo el favor, la misericordia, el amor de Dios, yo me siento gozosa y me siento con contentamiento, que eso es algo tan importante, que si hay mucho o hay poco, está uno agradecido, pero cuando caemos en esa ingratitud, fácilmente empezamos a dudar de lo que Dios nos ha dicho. Empezamos a dudar de sus promesas, empezamos a dudar de su palabra, empezamos a murmurar, empezamos a dejar de congregarnos, porque ya como que nada nos mueve y esa incredulidad va subiendo hasta el punto de caer en la idolatría. Y el Señor nos quiere guardar que no cometamos los mismos pecados de Israel que lo llevaron a estar dando vueltas, sino que al contrario, cuando llegue el momento de pasar al cumplimiento de su propósito en nuestras vidas, estemos preparados y con un corazón dispuesto para Él, un corazón lleno de gozo, un corazón agradecido, un corazón que tenga contentamiento. Él quiere que vivamos en esa dimensión de la gratitud de Dios, o sea, de reconocerlo hasta en las cosas más pequeñas, y por eso también quería que estuvieran los niños, o sea, reconocerlo en lo más pequeño, que no estemos mirando lo que no tenemos para sentirnos mal, sino mirando su amor y su misericordia. Si nosotros podemos ser agradecidos y reconocer las bendiciones de Dios, aún en medio de las dificultades y pruebas, nuestra fe será fortalecida. Mire que eso es lo que el Señor está buscando. Estamos en medio de momentos difíciles, pero podemos aún en medio de esas circunstancias ser agradecidos. Nuestra fe va a ser fortalecida. El pueblo de Israel al salir de Gosén no reconoció la protección y la provisión de Dios. ¿Qué dijeron? Ay, aquí nos sacaste para matarnos de hambre, de sed. O sea, no reconocieron que hasta ese día Dios los había guardado. Era Dios el que los había guardado. Y eso le dieron no, que era su trabajo en Egipto, ¿no? Eso los llevó a dudar de Dios y de sus promesas y los hizo caer en incredulidad, a dudar de la grandeza y de la fidelidad de su Dios. Por eso ellos buscaron otros dioses, porque esa ingratitud los llevó a caer en incredulidad, a dudar de las promesas y ya a dudar de la misma naturaleza de quién era su Dios, el Dios todopoderoso. Y de eso es lo que Dios nos quiere guardar en este tiempo. Dios quiere que no cometamos los mismos errores del pueblo de Israel, sino que por el contrario tengamos un corazón agradecido, gozoso, lleno de contentamiento. Y algo que aprendí en la clase con los niños y es muy lindo, y para los que tenemos la bendición de poder compartir con los niños, hablábamos del amor de Dios. Y yo creo que todo lo que Dios nos está invitando en este tiempo de Gosén es amarlo como Él nos dijo desde que entregó su ley y sus mandamientos. Que nos dijo: amarás al Señor tu Dios como niños, con todas tus fuerzas. Isa, ¿cómo? ¿Cómo nos pide Dios amarlo? Con todas sus fuerzas. Además, ellos lo hacían eh, dramatizándolo, con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Cuando podemos amar a Dios de esta manera, estamos viviendo agradecidos, estamos viviendo gozosos, porque estamos entregándole a Él todo lo que tenemos y todo lo que somos. Creo que este es un tiempo precioso al que el Señor nos está llamando, donde podemos ver quizás circunstancias difíciles a nuestro alrededor, donde podemos ver quizás que se avecinan tiempos de hambruna, de escasez, pero que el Señor nos está diciendo: acérquense, vengan, vengan a Gosén, vengan cerca de mí, porque este es el lugar de protección, este es el lugar de provisión, este es el lugar que yo he preparado para ustedes. Y recordar que todos los procesos por los que hemos venido atravesando durante estos años no son gratuitos, no son al azar, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito
son o hemos sido llamados. Yo quiero que nos pongamos de pie y oremos, ¿sí? Señor, yo te doy gracias en esta hora porque, Padre, tenemos el privilegio, Señor, de que tú nos guíes, nos hables, nos lleves, Señor, a través de tus tiempos, tus estaciones. Nos permitas entender, Señor, qué estás haciendo con nosotros. Yo bendigo a nuestros pastores. Te doy gracias, Señor, por esta cobertura profética, Señor, porque poder, Señor, escuchar tu voz, discernir, Señor, lo que nos estás diciendo para llevarnos a este nuevo tiempo, Señor. Gocé en tierra de bendición, gocé en lo mejor de la tierra, Señor, porque allí, Señor, somos protegidos, cubiertos, guardados, porque es un lugar de intimidad, Señor, contigo. Padre, hoy venimos, Señor, con nuestras familias, Señor, con todo lo que nos has entregado, con los talentos, Señor, con el propósito que hay sobre cada uno de mis hermanos y sobre mi vida, Padre, sobre lo que has puesto en nuestras manos también para administrar, Señor. Hoy venimos delante tuyo, Señor, reconociendo que todo, absolutamente todo, Señor, lo hemos recibido de tu mano. Queremos ser ese pueblo agradecido, Señor, ese pueblo que tiene contentamiento, ese pueblo que reconoce tu favor, tu misericordia, tu amor todos los días, Señor, porque, Señor, la gratitud es un tipo de fe y hoy queremos darte gracias por lo que has dicho, que lo que harás con cada uno de nosotros, Señor, porque tus promesas son sí y amén, Señor, y porque tu palabra, Señor, no vuelve vacía, sino que cumple, Señor, el propósito por el cual fue enviada. Padre, y hoy nos alineamos con tu palabra y te pedimos, Señor, que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad para hacer, Señor, aquello que tú nos has mandado a hacer en tu palabra, para hacer lo que nos has pedido hacer, Señor, para obedecerte, para caminar en santidad, para buscarte, Señor, porque queremos, Señor, caminar, Señor, creyendo, creyendo, Señor, que fiel es aquel que lo prometió, fiel es el que nos prometió, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso y hoy, Señor, te decimos que te amamos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.